Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hermanos, soy David y hoy estamos a 7 de marzo de 2022, la cual hoy proseguimos con nuestra lectura número 66. Y hoy leeremos en el libro de Josué los capítulos 5, 6 y 7, hermanos. Pero antes de nada, vamos a orar para que el Padre nos dé dirección para poder leer su santísima palabra. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Todopoderoso, gracias, Padre, por tus misericordias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por guardarnos cada día. Gracias por poder observar tus maravillas. Padre, sin ti no somos nada y sabemos que tú nos levantas cada día. Así que gracias por estar ahí paciente por nosotros, Padre. Gracias por este día. Gracias por todos y cada uno de mis hermanos que se conectan. Gracias por poder poner estos medios para poder compartir tu santísima palabra. Y Padre, en este momento exacto, úsame, Padre. Úsame como herramienta para leer tu santa palabra y poder transmitirla allá donde vaya y poder poner una semillita y que tú des el fruto maravilloso en mis hermanos. Padre, es un privilegio y un gozo por leer tu santa palabra y ayúdame a leerla perfectamente tal y como está. Así que, Padre, que este momento sea tuyo, que tu presencia esté con nosotros y seas tú hablándonos y ayudándonos a entender tu santa palabra. Guárdanos en este momento, bendice a todos y cada uno de mis hermanos y ayúdanos a tener el corazón puesto y atento en tu palabra, porque no hay mejor cosa que leer y entender tu maravillosa palabra. Guárdanos, bendícenos y que este momento sea solamente para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como decíamos, vamos al libro de Josué, los capítulos 5, 6 y 7. Empezamos con Josué capítulo 5 y dice así la palabra del Señor. Circuncisión de los israelitas y primera Pascua en Canaán. Y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que ellos habían pasado, sus corazones se acobardaron, y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillo de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillo de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra murieron en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto, por el camino, después de salir de Egipto, no habían sido circuncidados. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que mana leche y miel. Y a los hijos de ellos, que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él
con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: No, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Capítulo número 6. La conquista de Jericó. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y el Señor dijo a Josué: Mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Y Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: Tomad el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Entonces dijo al pueblo: Pasad y marchad alrededor de la ciudad, y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor. Y sucedió que después que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se adelantaron y tocaron las trompetas, y el arca del pacto del Señor los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras que ellos continuaban tocando las trompetas. Pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo: No gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Y Josué se levantó muy de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero, iban delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca del Señor, mientras ellos seguían tocando las trompetas. Así marcharon una vez alrededor de la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento. Así lo hicieron por 6 días. Al 7º día se levantaron temprano a despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Y sucedió que, a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: ¡Gritad! Pues el Señor os ha dado la ciudad, y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab y la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz, y la muralla se vino abajo, y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en la casa de la ramera y sacad de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo jurasteis. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Y prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había,
Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera a la casa de su padre todo lo que ella tenía, y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo diciendo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Capítulo número 7. Derrota de Israel en Ai. Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Betabén, al este de Betel, y les dijo: subid y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Ai. Cuando volvieron a Josué le dijeron: que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Así que subieron allá unos 3.000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Y los hombres de Ai hirieron a ellos a unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra, delante del arca del Señor hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué puedo decir, ya que Israel ha vuelto a la espada ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Y el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden, pues, los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espada delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Levántate, consagra al pueblo y di: consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Por la mañana os acercaréis, pues, por tribus, y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casas, y la casa al que el Señor señale se acercará hombre por hombre. Y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel. Y Josué se levantó muy de mañana e hizo acercar a Israel por tribus, y fue designada la tribu de Judá. Mandó acercar a las familias de Judá, y fue designada la familia de los de Zera. E hizo acercar a la familia de Zera, hombre por hombre, y Zabdi fue designado. Mandó acercar su casa hombre por hombre, y fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán respondió a Josué y dijo: en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar, y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé, y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, y he aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo. Y los sacaron de la tienda, los llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel y los pusieron delante del Señor. Entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo: ¿por qué nos has turbado?
el Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y el Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Bueno, hermanos, hasta aquí la santa palabra del Señor. 3 capítulos maravillosos, hermanos, en los cuales podemos ver los mandamientos del Señor, las órdenes del Señor. Vemos también la misericordia del Señor, la gracia de Dios. Vemos la obediencia del pueblo de Israel hacia Dios con todo lo que dice. Vemos el resultado de esa obediencia y finalmente también veremos la desobediencia de una parte del pueblo de Israel, de una tribu concretamente, y vemos cómo son las consecuencias de esa desobediencia. Pero bueno, vamos a pasar a una explicación sobre estos 3 versículos, en el cual vemos desde el principio, en el cual decía, ¿no?, que la circuncisión, si no me equivoco, la circuncisión de los israelitas y primera Pascua en Canaán. Veamos en capítulos anteriores cómo desde el principio, ¿no?, Dios salva a este pueblo de Egipto, los lleva por el desierto, ¿no?, y los guarda porque son sus hijos, son los llamados hijos de Dios, ¿no?, y los aparta con un propósito y tiene un pacto con ellos. Pero claro, todos los hijos israelitas que salen del pueblo de Egipto estaban circuncidados, pero aquí se refiere a aquellos que eran los que nacieron en el desierto, o sea, los hijos y la descendencia de aquellos que todos murieron porque no entraron en la tierra prometida, ¿no? Entonces dice que no están circuncidados, por eso dice, se van a circuncidar por segunda vez, refiriéndose a la segunda generación de ese pueblo que no entró. Entonces le da una orden a Josué que tiene que circuncidarlos, y él los circuncida a todos como una señal, digamos, ¿no?, de están circuncidados, son los hijos de Dios, son aquellos que tienen que estar circuncidados en el antiguo pacto. Luego también vemos la primera Pascua en Canaán, que la Pascua vemos como la celebran con los panes sin levadura, que era, ¿no?, para también, digamos, celebrar y darle gracias a Dios y alabarle porque todo había sido obra de Dios. Dios los había ayudado a salir de Egipto, ¿no? Entonces eso era para celebrar la Pascua en honor al Señor. Porque vemos, la circuncisión es una señal del pacto con Abraham desde el principio. Aquellos hijos de Dios tienen que estar circuncidados, o sea, los creyentes en el antiguo pacto tenían que estar circuncidados, y luego la Pascua era para celebrar, digamos, todo lo que el Señor hacía por ellos, porque esto no era obra de ellos. No podemos confiar en los hombres, nosotros sin Dios no somos nada. Era lo que Dios hacía por medio de ellos y con ellos. Y también vemos, ¿no?, como dice, que tenían que ser circuncidados, que el primer pacto, como tenía que ser todo perfecto, ¿no?, todo con los panes sin levadura, tenía que hacer todo, pero era para estar con el Señor, ¿no? Y como dice, y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado, porque el Señor les daba todo lo que quería, pero en ese momento también decía que el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Es decir, la tierra prometida que el Señor les dio, tenían comida, tenían producto en esa tierra, y así el Señor los guardó todos esos tiempos, pero de la tierra tenían todo el producto. Es decir, hermanos, que eran los hijos de Dios, eran aquellos que estaban circuncidados y que celebraban la Pascua desde el principio del pacto con Abraham. Aquí también podemos ver una pequeña reflexión o paralelismo en el cual en el antiguo pacto vemos la circuncisión, vemos los sacrificios que hacía el sumo sacerdote, y que era el único que entraba a la presencia del Señor, ¿no?, y luego los otros sacerdotes que habían con él, los sacrificios que hacían por el pecado y por el pueblo. Y luego también vemos la Pascua, que es la celebración, ¿no?, en este caso por llevarlos bien, haberlos sacado de Egipto. Y eso es en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto, o sea, a día de hoy, nosotros ya no estamos circuncidados como hacían con el pueblo de Israel, no se ve la Pascua en sí, y no hacemos sacrificios, no vamos matando carneros, ni matando vacas, ni nada para ofrecerse al Señor, ¿no?
vemos como en el antiguo pacto eran estas tres cosas. Circuncisión o circuncidados eran sacrificios de animales que se derramaba la sangre por los pecados del pueblo, hecho por el sumo sacerdote, y finalmente vemos la Pascua. En el nuevo pacto aparece el bautismo, en el cual nosotros resurgimos de las aguas. Somos nueva criatura en Cristo. ¿Vale? Somos nueva criatura en Cristo, entonces ya nacemos de nuevo. Y entonces somos, como con ese pacto, somos hijos de Dios en el nuevo pacto, reconocemos a Cristo como nuestro Señor. Luego vemos, los sacrificios, no hacemos sacrificios como antiguamente, sino que solo hubo un sacrificio, que fue el sacrificio de Cristo en la cruz, el cual con su vida, con su sangre, pagó por todos nuestros pecados. Un solo sacrificio por todos nosotros. Antiguamente hacían sacrificios cada 2 por 3 por los pecados. Es un solo sacrificio por todos nosotros, uno y basta. Cristo murió y pagó por nuestros pecados con su sangre. Y tercero, nosotros conmemoramos y celebramos la cena del Señor. Aquí vemos cómo era con los panes sin levadura, pero nosotros celebramos la cena del Señor. Es decir, que comemos el cuerpo y la sangre de Cristo por ese sacrificio. Para que veamos una pequeña diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Era un pequeño paralelismo que quería dar. Luego vemos la conquista de Jericó, maravillosa conquista, en la cual ¿eran los hombres? No, fue el Señor. El Señor les dice todo lo que tenían que hacer, ¿no? Dice, durante 6 días les una vuelta con el arca, los sacerdotes con una trompeta, que toquen la trompeta, y el 7º día daréis 7 vueltas alrededor, y cuando toquen la trompeta fuerte tienes que decir al pueblo gritar, y cuando griten la ciudad será vuestra. ¿Qué nos acordamos cuando dice al 7º día? Hermanos, como en Génesis, la creación. 6 días el Señor creó el mundo y al 7º descansó. Aquí lo mismo, 6 días y al 7º conquistaron la ciudad de Jericó. Mejor dicho, Dios les dio la ciudad de Jericó en sus manos. Y vemos cómo Josué hace todo como hace Dios. Se lo transmite al pueblo, se lo transmite a los sacerdotes, todo lo que Dios le había dicho. Y ellos lo hacen perfectamente y finalmente vemos cómo la ciudad cae en manos de ellos. Y Dios, como dice, tienen que matar a todas las personas, todos los que habían en Jericó. Pero todo lo que habían, el oro y la plata, tenían que dárselo al Señor, que no se quede en nada. Pero hay un detalle en el cual matan a todos, excepto a Rahab, la ramera. ¿Por qué? Porque habíamos en anteriores capítulos que Rahab fue la que escondió a los 2 espías que mandó Josué. Ella los guardó de la muerte, ella los cuidó y ella digamos que por fe creyó en el Señor y entonces lo guardó, los cuidó y le dijo que hizo una promesa que cuando vinieran a destruir la ciudad, que no mataran ni a ella ni a su familia. Y así lo hizo Josué. Fue una promesa del Señor y el Señor hizo lo mismo. Hacer esto, lo de los 6 días, al 7º día la ciudad será vuestra. Matar a todos menos a Rahab y a su familia. Aquí vemos una maravillosa obediencia de Josué, del pueblo, de los sacerdotes y vemos cuál es el resultado. Que la ciudad cayó en manos del pueblo de Josué y fue para ellos. ¿Por qué? Porque Dios iba con ellos. Pero ahora vemos en el capítulo 7 lo contrario, vemos la derrota del pueblo de Israel en Ai. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo de Israel veíamos que había diferentes tribus, pero justamente cuando el Señor le dice que ha pasado que es anatema, anatema significa maldito, anatema es todo aquello que haces en contra de Dios, lo contrario a Dios, y eso a Dios no le gusta. Por eso cuando sale esta palabra es que Dios se está irando, por eso dice la ira del Señor, está enfadado contra el pueblo. Y entonces manda a buscar qué ha pasado en el campamento, qué ha pasado en el pueblo, como dice, buscando la tribu, su familia, hombre por hombre, etc., ¿no? Y finalmente coge la tribu de Judá y descubren que Acán había robado, había guardado todos los utensilios de plata, como dice, ¿no? Como dice Acán, que lo confiesa, que dice, cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar, 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé. Y se lo guardo. Entonces, como no hicieron todos, como el Señor dijo, obedeciendo como anteriormente en la ciudad de Jericó, finalmente, ¿qué pasó?
que la ira del Señor cayó sobre Acán y su familia y murieron apedreados. Porque el Señor dio una orden, se estaba irando y al morir apedreados, la ira del Señor se apaciguó. Así que hermanos, vemos mandatos de la circuncisión y la Pascua, eso es lo que tenían que ser con el pacto antiguo de Abraham para ser hijos de Dios, la marca de ser hijos de Dios. Vemos una obediencia al Señor espectacular en la cual Jericó es derrotada y cae en manos de ellos y la conquistan, pero también vemos una desobediencia por parte de Acán. Y entonces vemos cómo se ve en el antiguo capítulo, en Jericó, la misericordia y la gracia de Dios con Rahab, porque obedeció y guardó a los espías israelitas, y aquí vemos como la ira del Señor contra Acán, porque desobedeció las órdenes del Señor. Así que hermanos, para ir terminando, podemos sacar 3 conclusiones. Nosotros hemos sido bautizados en Cristo, hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor. Nosotros, solo hubo un sacrificio que fue Cristo el que hizo por todos nosotros, que lo pagó con su sangre, y ahora somos hijos suyos, y nosotros celebramos la cena del Señor para compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros debemos obedecer al Señor porque Dios siempre va con nosotros, y contra más obedezcamos, el resultado del Señor para nosotros será bueno, como pasó con Jericó. Nosotros debemos obedecer al Señor porque es un mandato, y el Señor nos recompensará como pasó con Jericó. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero debemos obedecer. Y hermano, no desobedezcamos, ni demos la espalda a Dios, ni hagamos las cosas contrarias a Dios, porque si no, estaremos haciendo anatema, es decir, y seremos malditos, es decir, contra Dios. Y si obedeces a Dios, tendrás unas consecuencias, pero si desobedeces a Dios, tanto tú como yo, hermano, tendrás unas consecuencias. Y acuérdate qué le pasó a Acán. Cuando desobedecemos a Dios, las consecuencias no son buenas. ¿Podemos pecar? Sí. ¿podemos caer? Sí, porque aún somos humanos. Nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Pero hermanos, corre a Cristo, corre al Señor y pídele perdón, porque Él siempre va a estar ahí. Así que no desobedezcas a Dios. Ten obediencia y confianza, porque nuestro Dios siempre va delante nuestro. Y cuando Dios va con nosotros, pasa como Jericó, que Dios hace milagros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre Todopoderoso, gracias por esta lectura. Es un gran privilegio. Gracias por edificarnos, Padre. Gracias por usarme, Padre mío Todopoderoso, para poder leer tu palabra. Ayúdanos a leer tu palabra, a meditarla, pero sobre todo a ponerla en práctica. Y como pasaba aquí, que no seamos como Acán y seamos desobedientes y rebeldes a tu palabra y a ti, Padre, sino que seamos como Rahab y como el pueblo de Israel, que seamos obedientes, confiados en ti, porque las consecuencias de la obediencia y la desobediencia son muy diferentes, pero que vayamos siempre contigo, obedezcamos, confianza, porque tú vas delante nuestro, nunca nos vas a dejar caer. Así que Padre, gracias por marcarnos con ese sello de ser hijos tuyos y poder seguir adelante contigo. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de nosotros y sigue transformándonos a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí la lectura de hoy. Espero que haya sido muy edificante. Me despido hasta la próxima y solamente les digo, compartan el vídeo, edifíquense, mediten en su palabra y una cosa muy importante, nunca dejen de leer la palabra, porque esto es lo que Dios ha dejado para nuestras vidas. Todo lo que hay aquí es el manual maravilloso que tiene que vivir el cristiano. Así que obedezcan a Dios, confíen en Dios y por muy dura que sea la situación, hermanos, obedézcalo en esta vida. Sabemos que es una vida dura, la vida cristiana, pero no hay mejor recompensa que estar con Dios por la eternidad. Cuídense mucho y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Un saludo. Chao.